Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan, a los que no había saludado, buenas tardes, a los que sí nuevamente. Realmente sumamente agradecidos y satisfechos por la participación de cada uno de ustedes. Hoy nos acompañan dos de nuestros profesionales, don Arnoldo Leroy y doña Rocío, quien van a estar compartiendo con nosotros un tema súper importante y creo que es un tema de día a día, como es la legislación sobre la protección de datos personales. Y principalmente lo que nos trae hoy, ¿verdad? Cómo esto puede venir a afectar a nuestras organizaciones. La mecánica prácticamente va a ser, bueno, tanto doña Rocío como Arnoldo, respectivamente, van a ir conversando cada uno sobre el tema. La idea es que ustedes puedan ir haciendo sus consultas y preguntas en el chat. Vamos a abrir un espacio en algún momento donde ellos mismos nos indiquen, donde los que gusten pueden hacer sus preguntas directamente. Recuerden que tenemos un emotico que ese nos es levantar la mano, ¿verdad? Por si alguno quisiera intervenir directamente, lo puede hacer. Les solicitamos, por favor, mantener los micrófonos en silencio para así no que la comunicación vaya fluyendo mejor. Entonces, de nuevo, les agradecemos muchísimo el acompañarnos. Algo importante, en el transcurso de la presentación vamos a pasar un link para todos aquellos que estén interesados que les hagamos llegar un certificado de participación para que nos dejen los datos y así nosotros posterior mandarles el certificado. De nuevo, muchísimas gracias, ¿verdad? Y aquí los dejamos ya con nuestros profesionales, iniciando con doña Rocío, con este tema tan importante que nos traen hoy. Doña Rocío, don Arnoldo, buenas tardes. Gracias, Gracias por estar aquí con nosotros. gracias, Mari. Bien, bueno, reiterar las buenas tardes a todos. Aquí hoy la estrella es Rocío. Yo solo voy a hacer una pequeña introducción y listo, ¿no? Muy bien, a ver, ese soy yo, el del afro frondoso, ¿verdad? Básicamente me presento porque soy parte del equipo IAS y del equipo de consultoría que ve los temas de protección de datos y derecho de propiedad intelectual y demás, ¿verdad? Soy socio director de la firma y bueno, ahí acumulo ya no más de 25, no quise poner 30, pero sí, son 30 o más que 25, ¿no? De experiencia en las áreas de seguridad de la información, de riesgos, etcétera. Personalmente en la firma me encargo de la parte de seguridad de la información y la parte de gobernanza de datos, que también tiene una implicación directa sobre todos estos temas que queremos compartir hoy. Un poco sobre B-Solutions, para quienes no nos conocen, ¿verdad? Fundada en 1996, cuando en realidad sí tenía un afro frondoso, ¿verdad? Y estos son algunas de nuestras líneas de servicio, ¿verdad? La parte de gestión de riesgos, eh, donde consolidamos los temas de seguridad de la información, de continuidad, riesgo operacional, riesgo financiero, inclusive hasta como una herramienta que está bastante bien posicionada en el mercado nacional e internacional. Ahora el tema de gobierno de la información, con el cual también apoyamos mucho este proceso de protección de datos, ¿verdad? La parte de gobernanza, la alfabetización, que es fundamental en el tema de aprendizaje de la organización con respecto a los datos, la analítica avanzada, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con modelos de cognitividad e inteligencia artificial. Toda una línea de talento humano que ni siquiera pongo las líneas por debajo porque si no no nos alcanzan las minas para ver todos los servicios que hay ahí, ¿verdad? Y lo que nos trae hoy aquí básicamente es esa línea de innovación que realmente es como un macro servicio, ¿verdad? Que lo que busca básicamente de una forma muy innovadora realizar procesos de consultoría integrales, ¿verdad? Viendo holísticamente al cliente, ¿no? Desde el punto de vista de las personas, la tecnología, los procesos, el cumplimiento, el contexto, cómo se interrelacionan. Y también desde una parte muy dinámica, ¿verdad? Si necesita tecnología, se la podemos proveer o se la podemos conseguir. Si necesita personas, se las proveemos, conseguimos, etcétera, ¿verdad? Es todo un proceso muy dinámico con el único objetivo de lograr que el cliente logre sus metas, ¿verdad? Y sus objetivos. Eh, con nosotros colabora mucha gente y sigue creciendo, ¿verdad? Históricamente, Click es la herramienta, la solución que usamos para potenciar todo el tema de gobernanza y cognitividad, inteligencia, etcétera, ¿no? Eh, También, bueno, nuestra alianza, evidentemente, con Estudio Jurídico, que es la compañía de Rocío, ¿verdad? De Rocío Cerdas,
con quien nos acompaña hoy, que nos va a dar, a exponer un poco de su conocimiento, ¿verdad? Muy emocionados también por esa alianza y por la que tenemos con Hansen Tang, ¿verdad? Una gente panameña, especialistas en la parte de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, en la misma gestión de riesgos. Moore, que siempre nos acompaña cuando entramos a un país diferente, ¿verdad? Que no conocemos, pues entonces el despacho es el que nos ayuda con todos los temas de contaduría, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver en esa línea. Y recientemente firmamos a Spitzer Advice, una compañía fundada en Roma, que radica actualmente en Austria y que nos va a proveer de soluciones de primer mundo en muchos temas, ¿verdad? En muchos temas, y estamos también muy emocionados por esa alianza que recién firmamos y que pronto vamos a empezar también a difundir a través de estos mismos mecanismos. El enfoque a protección de datos y del por qué Rocío nos acompaña hoy y por qué queremos empezar con Rocío, ¿verdad? Es que todo proceso de este tipo empieza por los requerimientos, ¿verdad? Empieza por esa parte legal, por esa parte de cumplimiento de alguna forma, ¿verdad? Y ahí es donde salen todos esos requerimientos y demás, que luego hay que ponerlos en blanco y negro, ¿verdad? Y eso es blanco y negro a nivel de la organización se hace a través del sistema de gestión de seguridad de la información y a través de la tecnología de información, ¿verdad? Entonces, Rocío nos colabora altamente en ese primer capítulo, ¿verdad? Todo el tema legal, todo el tema de cumplimiento y nosotros nos encargamos de los sistemas de gestión de la seguridad de la información y de tecnología de información como tal, ¿verdad? Pero como ven, es un ciclo que al menos cumple esas tres partes, ¿verdad? Después de ahí podemos sumar todos los aspectos de alfabetización de datos, etcétera, que son parte integral de algunos de los últimos dos componentes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Rocío? Bueno, porque es un entusiasta del tema, así de sencillo. Es una entusiasta del tema. Da gusto escucharla, es apasionada en el tema de datos, ¿verdad? Y eso es muy positivo para todo el proceso y para todo el grupo consultivo en el que estamos, ¿verdad? Tiene una tremenda vocación académica y eso también implica que cuando trabajamos en conjunto aprendemos, ¿verdad? Y aprendemos todos, a pesar de ser legos en el tema, algunos, ¿verdad? Y por su experiencia, ¿verdad? Es una persona consolidada, profesionalmente consolidada, que le permite tener una misión muy integral a cualquier organización en la que vayamos, ¿verdad? Entonces, existe de parte de ella y de parte de nosotros un tremendo compromiso en este tipo de servicios para lograr los mejores resultados para nuestros clientes, ¿verdad? Sin más, les cedo la palabra a Rocío, ¿verdad? Nada más vamos a hacer un cambiecito, yo voy a dejar de presentar y Rocío entra, así que nos disculpan el delay. Rocío, la audiencia es suya. Hola, muy buenas tardes. Pues me alegra mucho estar con ustedes, efectivamente, con una audiencia tan nutrida. Voy a permitirme compartir pantalla con ustedes para eh, efectivamente hacer el cambio de pantalla. Creo que ya sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es. Solo falta poner la presentación. Ok. Sí, pero lo que no veo, ya lo logré. Ok. Quisiera decirles en primera instancia de que efectivamente el tema de datos es un tema de tremenda importancia. Por supuesto que es un tema que ayer mismo ustedes vieron un control político, llamémoslo así, en la Asamblea Legislativa, relacionada con temas de datos por parte de una unidad que se denominó UPAT en Casa Presidencial, y todo lo que eso ha implicado. Más atrás tenemos antecedentes con los Panama Papers y demás, que son básicamente desafortunados eventos que han hecho enfocar la atención de todas las empresas en algo que tenemos, en una legislación que tenemos desde hace ya bastante tiempo. Pero bueno, vamos a tomar una frasecita que quiero que la vean acá, una frasecita que la hizo el CEO de la empresa Hewlett Packard, que me gustó mucho.
Él dice, desarrollar la relación de confianza comienza en el consentimiento y la transparencia, que son claves para que las empresas puedan hacer más con los datos del cliente. Y es que todos pensamos que realmente el tema de datos es más riesgos que beneficios, y no hay que mirarlo así. Lo que hay que mirarlo es como una oportunidad de negocios que, bien manejado, no va a generar más riesgos que beneficios. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, vamos a enfocar, y esta presentación va a tener, digamos, una primera línea que es recapitulación de los temas esenciales que establece la ley, en la cual quiero ser, digamos, concreta para que no olvidemos lo esencial, que sé que muchos de ustedes ya lo tienen claro. La segunda parte va a enfocarnos en cuáles son los retos empresariales relacionados con el manejo de datos. Y quizás la parte más importante es que nos hemos permitido plantear, con respecto a esos retos, plantear algunas preguntas para que ustedes las interioricen a lo interno de sus empresas, y por supuesto que a partir de todos estos retos que vamos a ver, ustedes puedan tener una participación más activa. O sea, no se trata solamente de escucharme hablar a mí, sino de tener esa retroalimentación de la vivencia de ustedes en sus empresas, en sus instituciones, y sobre todo hacia dónde vamos, porque obviamente el manejo de datos es un tema muy delicado, porque actualmente las tecnologías van haciendo que cada día hayan más posibilidades de que la nueva tecnología nos lleve a vulneraciones y nos lleve a situaciones que tenemos que preverlas de antes, y cómo preverlas, cómo atacarlas y cómo afrontar una crisis. Ok, entonces vamos a ver si yo estoy en mi presentación. Muy bien. Entonces, importante rescatar categorías de datos personales. Ok, tenemos 4 datos personales. La gente suele pensar que los datos todos son de la misma naturaleza, y la gran diferencia es que los datos sensibles son los que del todo tienen una protección, digamos, que coraza 100%. Los demás vamos a ver cómo se van protegiendo. Los datos personales de acceso irrestricto son todos aquellos que hemos visto que están a disposición del público. Usted ingresa en las plataformas del registro de la propiedad, del registro nacional, y usted puede ver los registros de inmobiliarios, los registros de bienes muebles, los de propiedad intelectual, tanto derechos de autor como marcas y propiedad industrial en general. Esos son datos de acceso irrestricto. Hace unos días también compartíamos una noticia de que un señor había acudido a la Sala Constitucional indicando de que su estado civil, que por cierto era divorciado 5 veces, le había generado problemas laborales, y que él consideraba que los datos que maneja el registro civil, que son totalmente públicos, generaban una discriminación, y que por ser un acto discriminatorio en sede laboral y en otras sedes, ese manejo de un dato tan personal debería ser no irrestricto como es actualmente, sino restringido. Y es que efectivamente usted puede ingresar al registro civil, ver los hijos de las personas que desee analizar, ver cuántos matrimonios ha tenido, si es viudo, si es divorciado y cuántas veces, y además los hijos probables, dice el registro civil, porque en eso no hay una certeza. Entonces, todos estos datos que acabamos de mencionar, propiedades, bienes inmuebles, estado civil, son datos de acceso irrestricto, porque a nivel internacional así se ha establecido. Los datos de acceso restringido son datos que, siendo personales, son solamente de interés para el titular de los datos y para las autoridades que están involucradas.
ejemplos de ellos tenemos la hoja de delincuencia, que usted la puede solicitar, pero usted tiene que irla a retirar. Es más, la puede solicitar en línea, pero no la puede retirar a una tercera persona, tiene que ser usted. Y por supuesto, en acceso restringido está también el registro de delincuentes, ¿verdad? El registro de delincuentes como una oportunidad que tienen sobre todo el aparato judicial, para identificar cuántas anterioridades tiene de esquemas judiciales una persona. Entonces, el registro de antecedentes penales es efectivamente, y el registro de delincuentes es un registro de acceso absolutamente restringido. Igual, en este acceso restringido podemos identificar a las entradas y salidas del país, que antes de la Ley de Protección de Datos Personales, era una base de datos de acceso irrestricto, y a partir de esta ley se convirtió restringido. ¿Por qué? Porque solamente le interesa a la persona y a las autoridades correspondientes, en este caso, las autoridades migratorias. Después tenemos los datos sensibles, que como les dije, tienen una caparazón de protección completa. Estos datos sensibles son todos aquellos que identifican a la persona en sus convicciones personales, en sus ingresos económicos, en sus afiliaciones políticas, en sus creencias políticas, creencias religiosas, afinidades sexuales, y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con su imagen propiamente dicha. Son sensibles porque llegan a tocar el derecho a la intimidad, que es el derecho uno de los derechos más importantes protegidos en nuestra Constitución política. Dentro de estos datos sensibles, por supuesto, están datos que tienen que ver con los ingresos económicos, pero el comportamiento económico no es igual a los ingresos económicos. Entonces, por eso hay una cuarta categoría, que es la de comportamiento crediticio, que es básicamente cómo aquella persona atiende sus obligaciones crediticias, y está en manos de las empresas que tienen que ver con este tipo de gestiones crediticias. Entonces, a pesar de que el comportamiento crediticio es un dato sensible, por eso están los dos en rojo, tiene una categoría en la legislación mundial separada, porque el comportamiento crediticio debe cambiarse muy frecuentemente, mientras que los datos sensibles tienen protección total y absoluta. Entonces, ayer en las comparecencias del señor presidente en relación a la Asamblea Legislativa, con relación a la UPAD, que era una unidad de análisis de datos, que además nadie cuestiona que los análisis de datos se hagan, porque los datos personales sirven para hacer política pública, obviamente. Entonces, dentro de las preocupaciones era cuáles datos se habían manipulado, si eran datos sensibles, a dónde se habían utilizado, cómo se habían utilizado y hacia dónde estuvieron identificados. De la actividad propiamente dicha en la Asamblea Legislativa, pues hay poco que decir o pocas cosas buenas que decir, pero efectivamente es una herramienta democrática para proteger estos datos personales, que son de tanta importancia porque son los más protegidos a nivel internacional. A partir de esta clasificación, existe un principio internacionalmente reconocido que se llama el principio de la calidad de la información. O sea, toda empresa o institución que maneja datos personales de cualquier naturaleza de los vistos anteriormente, cualquier naturaleza de los cuatro, tiene que mantener calidad en la información que está emitiendo. Entonces, ¿qué es importante en este tema? En este tema es importante que los datos se deben mantener con 4 características, que son las que ustedes ven acá. Los datos tienen que ser actuales, no pueden ser datos de hace 3 meses, 6 meses,
no pueden ser datos que no sean ciertos, o sea, se debe estar total y absolutamente en la certeza de que el dato que se está manipulando, que se está utilizando, es un dato veraz y que además tenga la característica de ser exacto, porque el dato podría ser actual, veraz, pero inexacto. Y con solo ser inexacto, se está fallando el principio de la calidad de la información. Entonces, el mantener esos datos en nuestras bases de datos y sobre todo cuando manejamos proveedores de servicios de manutención de esas bases de datos, eh, o somos proveedores de esa responsabilidad tan grande que es mantener los datos, efectivamente tenemos que estar garantizando en el tiempo y en tiempo real que estos datos sean actuales, veraces y exactos. Y por supuesto, la última característica es que sean adecuados al fin. Esto significa que si un banco tiene una base de datos con el comportamiento crediticio de su cliente, sea efectivamente para estar monitoreando, ayudando, acompañando al cliente en sus sistemas de pago, en sus irregularidades de pago, identificar cuáles son los motivos, darle acompañamiento, darles oportunidades, pero adecuados a ese fin. Un banco o una institución financiera no podría utilizar su base de datos para un fin totalmente distinto que no sea el que ha sido el previsto. O sea, la adecuación del fin indica que una universidad no puede vender la base de datos de su universidad a una, por ejemplo, a una biblioteca o a una librería o a una empresa que se dedica a vender servicios para estudiantes. Entonces, la adecuación al fin es uno de los requisitos que integran el principio de la calidad de la información. Entonces, si ustedes manejan cualquiera de los datos que hemos identificado en la clasificación anterior, la empresa, la institución tiene que cumplir con el principio de calidad de la información, de lo contrario podría ser sancionada y además tiene riesgos financieros de multas y de otras consecuencias que no son nada halagadoras. ¿Cómo se gestiona la protección de datos? Tanto la ley nacional, su reglamento, como la legislación internacional establecen que lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa que vendo electrodomésticos, me va a interesar una población meta que esté de acuerdo a los electrodomésticos que yo vendo y en las condiciones que yo vendo. Si yo tengo líneas de crédito, por supuesto, la identificación de datos del usuario va a ser totalmente distinta a una empresa que no vende, que no hace ventas, sino son in situ y además sin crédito. La identificación de datos es importante y ya lo he dicho en otras oportunidades porque siempre la gente piensa que mientras más datos recolecte de los eventuales clientes, podría tener una base más completa. Pero resulta que mientras más datos usted tenga, más riesgos corre. Y lo peor es que si esos datos no son afines o adecuados al fin para el cual usted tiene la base de datos, las sanciones son mayores. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando tenemos bases de datos es saber qué datos tengo, dónde los tengo, para qué los tengo y cuál es el fin por el cual los tengo. Y clasificarlos de acuerdo a las categorías mencionadas en la primera filmina, que es si son datos irrestrictos, restrictivos, sensibles o de comportamiento crediticio. Identificados estos datos, tenemos que verificar otro asunto y es el consentimiento informado. Y las personas normalmente piensan que el consentimiento informado solamente es cuando estoy navegando en internet y me aparecen esos cuadritos de que yo para seguir navegando en ese internet tengo que decirle que acepto y todo el mundo acepta sin siquiera analizar
cuáles son los contratos. Ustedes vieron las repercusiones que tuvo WhatsApp recientemente al cambiar sus políticas de protección de datos. Una empresa tan consolidada como WhatsApp tuvo que echar atrás su política de protección de datos porque la gente comenzó a migrar. Y curiosamente comenzó a migrar a otras plataformas que no conocían, sin salirse de WhatsApp y sin salirse de Facebook y sin salirse de su hermana Instagram y digamos del conglomerado al que pertenece WhatsApp. Entonces, WhatsApp es otro ejemplo de cómo el consentimiento informado es tan importante no solamente para el futuro de la empresa y del manejo de los datos, sino que al cambiar este consentimiento informado y hacerlo público en las personas y en nuestros clientes, el cliente puede primero desconfiar, romperle la relación y perdemos la base de datos. Entonces, WhatsApp es un ejemplo de cómo debemos manejar el consentimiento informado. El consentimiento informado no solamente es ese cuadrito que nos sale cuando estamos navegando, sino y cuando además mandamos correos electrónicos y cuando recibimos información comercial. El consentimiento informado es una política empresarial que debe tener cada institución u organización para efectos de poder identificar si la persona conoce esas políticas y generarle confianza. ¿Qué pasó con WhatsApp? La gente le perdió confianza. Y por eso empecé esta presentación con la frase o lema que tiene el CEO de Hewlett Packard, en el sentido de que el manejo de protección de datos bien adecuadamente genera confianza entre el cliente y la empresa. Un mal manejo genera inmediatamente desconfianza y alejamiento del cliente, pero un cambio del consentimiento informado, que no es ni malo ni bueno, es sencillamente un cambio en ese consentimiento informado, nos puede llevar a la pérdida de un porcentaje importante de los clientes que tengamos. Entonces, el consentimiento informado es una política, no es sencillamente el cuadrito que todo el mundo piensa que debe decir acepto sin leer. No, el consentimiento informado es una política que tiene que crear la empresa y sobre la cual debe permanecer en el tiempo y debe tener proyección para efectos que no tenga que cambiarlos, como le pasó a WhatsApp, y echar atrás temporalmente esta medida. La legislación también nos obliga, para hacer gestión de protección de datos, a crear una política empresarial que no es la misma política de consentimiento informado. La política empresarial es aquella que dice qué voy a proteger, para qué voy a proteger, con qué consentimiento voy a contar, cuál es mi meta a 5 años, a 10 años o a 20 años, y además cómo debo tratar yo a mis colaboradores, cómo debo yo tratar a mis usuarios y a mis clientes a partir de esta política empresarial. Suele suceder que la gente copia la que tiene una empresa famosa y resulta que la empresa famosa lo que había hecho era copiar otra que tenía una empresa internacional, nada más la tradujeron al español y además esa que utilizaron y tradujeron, resulta que obedece a una legislación que no es la misma que la costarricense. Entonces, la creación de una política empresarial efectivamente es un tema que debemos cuidar, crear y redactar de acuerdo a la legislación nacional y con estándares que van más allá de la legislación. Porque si nos quedamos únicamente con la legislación actual y no prevemos los cambios que vienen a futuro, tenemos que hacer lo que hizo WhatsApp, cambiar el consentimiento informado, cambiar nuestra política empresarial y ahí podemos tener pérdidas de los usuarios. Y finalmente, dentro de la gestión, pero un tema sumamente importante, es cómo debe tener la empresa, cómo debe reaccionar la empresa
frente a las solicitudes de sus clientes. Vean que las empresas efectivamente podrían pedir una rectificación, una actualización o una eliminación de los datos. ¿Por qué? Porque hace un rato nosotros vimos que efectivamente las personas tienen que tener sus datos veraces, actualizados y totalmente puestos en el momento concreto, o sea, no podría haber nada inexacto. Entonces, cuando la persona se informa de que un dato personal está en una base de datos de manera inexacta, falta de veracidad o de forma desactualizada, la persona tiene la capacidad, el usuario, el cliente, tiene la capacidad de pedir rectificación, actualización o eliminación. Y si la empresa no tiene una política definida de hacer esto en plazos súper reducidos que la ley establece, máximo de 4 días, 4 días es un plazo corto para una empresa que no tenga políticas de consentimiento informado, no tenga unas políticas empresariales de protección de datos. Si es una empresa que tiene todo esto, pues inmediatamente se hacen. Pero efectivamente esto es una parte importante de la gestión de protección de datos. Y para que esa última parte funcione, obviamente tenemos un respaldo humano, que es el personal que tiene que insertar en nuestras bases de datos esas modificaciones, eliminaciones o actualizaciones de los datos. Entonces, al personal que trabaja con la empresa, vamos a capacitarlo no solamente en la importancia que tienen los datos personales, sino en la importancia que tiene que una persona solicite una eliminación, modificación, revocación o sustitución de sus datos personales. Y por supuesto, la capacitación al personal debe ser transversal, porque nunca sabemos quién va a recibir la llamada al correo electrónico o la solicitud de hacer estos cambios o de atender una crisis o de ver cómo se utilizan los datos personales. Entonces, para gestionar una empresa, una organización de tipo público o privado en materia de datos personales, tiene que haber necesariamente una profunda capacitación a nuestros colaboradores. La ley exige también de que las bases de datos que ustedes manejen sean inscritas en la Agencia de Protección de Datos Personales. La PROAP, que es como se hace el acrónimo de esta agencia, el PROAP, esta agencia inscribe todas las bases de datos. Si sus bases de datos no están inscritas en la PROAP, definitivamente ya tenemos un inconveniente que hay que hacerlo. Pero la agencia le va a pedir, ¿y dónde están sus políticas? ¿Y a dónde están sus consentimientos informados? Entonces, todo esto que hemos venido mencionando es una cadena de gestión que debe realizar antes de que lleguemos a la inscripción efectivamente a la inscripción de nuestras bases de datos. ¿Qué preferimos? ¿Bases de datos, manuales? ¿Bases de datos totalmente sistematizadas, informatizadas, en línea? Ok, las dos tienen sus riesgos. Si encuentro un muy buen proveedor de servicios para manejar las bases de datos, ese es el lugar indicado. Si efectivamente no tengo ese proveedor, es mejor manejarlo con una base manual, pero con una capacitación más del 100% al personal que maneja esto. Digamos, en la industria 4.0 se indica de que mientras más industrializada e informatizada estén los sistemas, pues menos errores humanos tienen, y eso es correcto. Pero también tenemos que checar cuáles son nuestros proveedores de servicios para no incurrir en problemas ulteriores. Una vez que tenemos hecha la política empresarial
y una base de datos. Eso nos obliga a tener procesos de autorización interna. O sea, ¿quiénes son los ingenieros que están a cargo de nuestras bases de datos? ¿A dónde están nuestras bases de datos? Porque no solamente es importante identificar cuál es la base de datos que manejo, sino cuál es el proveedor de servicios, o si yo la manejo, cómo lo está haciendo mi equipo informático para manejarlo, sino además cómo se maneja, a dónde se respalda. En la nube, ya todos ustedes saben los grandes inconvenientes que podría generar la nube, pero también las empresas más sólidas en materia informática reconocen que hay protección en nube que es a prueba de casi todo. Entonces, efectivamente, debemos tener procesos de autorización interna donde dentro del personal de la organización hayan personas que estén totalmente identificadas de cuáles son los datos, a dónde están los datos, quién es el responsable, quién está autorizado para hacer modificaciones a las bases de datos y además qué debemos hacer en caso de una crisis. ¿Por qué en caso de una crisis? Porque las crisis pueden darse en cualquier momento, con solo de que tengamos una sencilla vulneración como es de que muchas personas estén acudiendo a modificar sus estatus, sus condiciones, pero podemos tener una crisis tan dramática como que es que un hacker ingrese a nuestros servicios y a nuestras bases de datos y pueda robar la información. Y la peor de todas las crisis es que además de que nos hackeen, nos roben la información y la perdamos. Entonces vean que los escenarios de crisis pueden ser muchos y al personal hay que capacitarlo para no solamente ver quiénes tienen la autorización, quiénes son los responsables, cómo se va a manejar la crisis, sino que toda crisis, independientemente cuál sea, se tiene que comunicar a la persona encargada de ver, de tener una visión completa de la organización. ¿Por qué? Porque si la gente tiene temor de efectivamente señalar cuáles son las crisis, podemos llegar a una crisis superior. Si un colaborador nos indica cuál es la crisis que tenemos, por más pequeña que sea, podemos solucionarla inmediatamente. Pero la no comunicación inmediata nos puede hacer caer en incumplimientos que establece la ley y además en sanciones de las cuales ninguno de nosotros quisiera estar en ese lugar. Ok, por alguna razón perdí la visión digamos, de los que están conectados. ¿Seguimos ahí? Sí. Sí, aquí estamos, doña Sí, gracias, Rocío. acá estamos. Sí. Perfecto. Entonces, hasta aquí era la recapitulación de lo que eran datos personales. Ahora tenemos un asunto adicional. Podemos tener la capacitación, podemos tener la política empresarial, podemos identificar nuestras bases de datos, podemos buscar el mejor proveedor, podemos hacer una gran cantidad de cumplimientos de los que hemos hablado, pero lo cierto es que hoy en día estos son los números. El 76% de las empresas han usado al menos 2 proveedores de protección de datos. El primero lo utilicé porque me dijeron que era muy bueno y me falló, entonces me pasé para el segundo. Eso, vean que es una gran mayoría de organizaciones las que tienen al menos han tenido 2 proveedores de servicios. Mientras más proveedores de servicios tenga usted, más riesgos corre su organización. Entonces, la escogencia de un proveedor de servicio, o si usted es un proveedor de servicios, efectivamente, usted tiene que garantizarse que todo lo dicho anteriormente se cumple para que su cliente no se pase a otro proveedor de servicio. Si usted requiere de un proveedor de servicios, lo que tiene que buscar es realmente una empresa que le garantice todo lo anterior y que en términos de crisis podamos reaccionar muy rápido, muy eficientemente, muy coordinadamente y con los menores riesgos posibles para efectos internos de la empresa.
El otro desafío que tenemos es que cada día hay más complejidad en la configuración y en la operación del software y del hardware que estamos utilizando para la protección de datos. Entonces, aquí este último informe hecho por una organización muy seria en materia de protección de datos nos dice que el 46% de las organizaciones ni siquiera conocen cuál es la complejidad en la configuración del hardware y del software que están utilizando. Entonces, por eso tan importante es dónde estamos guardando las bases de datos que ya identificamos. ¿Qué datos tenemos? No los máximos posibles, sino los que requerimos. ¿Dónde los estamos guardando? ¿Cuál es la copia que tenemos? ¿Cómo en una crisis no podemos perder esa base de datos? ¿Cómo en una crisis nuestro usuario no va a verse hackeado y tener efectos perversos por nuestra falta de profesionalismo en la protección de la configuración y operación del hardware o el software que estamos utilizando? Ayer en la comparecencia de la Asamblea Legislativa del presidente, el presidente no sabía, y esto es prácticamente normal, él no sabía dónde la OPAT había guardado la base de datos, los datos que manejaba. Y además no sabía dónde el OIJ maneja esas bases de datos. Es más, no sabían ni dónde estaban siquiera las computadoras. Fíjense que esto refleja mucho cómo somos como país. Probablemente si se lo preguntan al jefe de informática, el jefe de informática le hubiera dicho, de tecnología de información, le hubiera dicho el ingeniero de que esas bases de datos las manejaban en un hardware o un software determinado. Pero resulta que esas bases de datos las manejaban en unas computadoras. Entonces, imagínense ustedes bases de datos manejadas en una computadora y con la alta complejidad que hay ahora de robos y de vulnerabilidades por parte de los hackers. Cada día los hackers son más expertos, cada día tenemos más posibilidades de estar efectivamente frente a cualquier robo informático. Un 45% de las organizaciones están conscientes de que sus bases de datos crecieron a más del 100% en periodos muy cortos de tiempo. Entonces yo antes como organización manejaba mi base de datos en una computadorcita y la subía a la nube y ahí la tenía protegida. El ingeniero me aseguraba a mí de que todos los meses me hacía resguardo y yo nunca verifiqué eso, yo como propietario o como gerente de una organización o como CEO de una organización, nunca lo verifiqué. Este crecimiento acelerado de las bases de datos es para todo tipo de organización. No solamente porque no saben identificar cuáles son los datos que se deben conservar y los que hay que descartar totalmente, sino porque además dentro de nuestra organización cada día necesitamos más datos de las personas. Entonces esos datos crecen exponencialmente y eso junto con la alta complejidad en la configuración de software y hardware nos lleva a un problema real, existencial, que pobrecitos los ingenieros de sistema, ¿cómo lo resolverán hoy en día? Y por otra parte, el máximo desafío es que los encargados conocen su trabajo, pero hay un desconocimiento importante de la normativa aplicable. Vean que el 58% sabe que hay datos personales. El 58% de las organizaciones saben que hay legislación, pero no conoce la legislación. Y además no sabe ni siquiera la política que tienen colgada en su plataforma y en su website, no saben ni siquiera si esa política fue copiada de otra empresa y si esa empresa la copió de una legislación peruana, colombiana, gringa o europea. Si la copió de una europea, por lo menos debe tener una política pues, que va mucho más allá de lo que piden nuestras legislación. Pero si es a nivel nacional,
definitivamente nosotros debemos tener una protección con nuestra legislación. Con esos desafíos actuales no es fácil tener una protección correcta de bases de datos, porque usted se lee la ley y la ley es muy bonita. Cuando vemos estos desafíos comenzamos a ver que la cosa se nos complica y además yo me imagino que ustedes están pensando hacia lo interno de sus organizaciones y están diciendo, puña, sí, ¿cómo será? ¿Cómo lo estamos protegiendo? A esto hay que incluirle otros riesgos, ¿verdad? El riesgo de la violación al principio de autodeterminación informativa. ¿Qué es el principio de autodeterminación informativa? Es aquel que dice que definitivamente yo tengo que decirle a todos los usuarios que necesito su consentimiento para poder mantener, conservar, modificar, actualizar sus datos. Con solo que yo no sepa si esto se está haciendo en la empresa, es un riesgo adicional. Si además no sé si tengo o no política empresarial o si la política la redactó una persona que no es experta en datos personales, pues también ese es otro riesgo y otro desafío que tengo. Si además no sabía que cualquier empresa tiene escasos 4 días para modificar, rectificar, revocar o eliminar los datos que manejamos de cualquier cliente, ese es un desafío imperante. Tengo que establecer no solamente un protocolo de actuación, sino que tengo que capacitar al personal para que lo hagan en ese tiempo y lo notifiquen en ese tiempo. ¿Por qué? Porque todos estos desafíos y estos riesgos nos llevan a infracciones y a sanciones. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, y espero que no tenga a nadie de la Agencia de Protección de Datos Personales. Con las potestades de imperio que tiene la Agencia de Protección de Datos Personales, estas infracciones son tan usuales que si ellos hacen estas inspecciones de oficio, ahí puede estar exactamente la nueva caja chica del Estado. Entonces, esperemos que no nos estén escuchando los del gobierno y los de la agencia para que no incorporen más estas inspecciones de oficio, porque realmente no es fácil estar al día en materia de protección de datos, en la gestión de protección de datos personales. Las sanciones son básicamente por no garantizar la seguridad de datos, o sea, con solo que yo tenga vulneraciones, tengo sanciones, con solo que no reporte a tiempo las vulneraciones ante la PROAC, tengo sanciones, porque además, cuando yo tengo una crisis interna, yo tengo que tener un protocolo de actuaciones y este protocolo de actuaciones me dice, yo voy a calificar la crisis del 1 al 10. Si la crisis sube del 5, yo tengo que tener criterios para ver en qué momento las tengo que notificar al PROAC. Si además ni siquiera he inscrito la base de datos, pues ahí estoy aún peor. Y además me pueden establecer medidas cautelares de no utilizar. La PROAC nos puede meter medidas cautelares de no utilizar ninguna base de datos por el tiempo que ellos consideren, siempre y cuando se identifique que nuestra empresa ha incumplido con todo lo que hemos visto hasta acá. Las faltas se sancionan de leves, graves y gravísimas. La ley nos establece, por ejemplo, que las faltas leves son mala recolección de datos y vulneración de estos por mecanismos inseguros. Las graves es violación al principio del consentimiento informado, transferencia de datos no autorizados, negar derechos de verificación de la calidad de los datos, o sea, no actualizar. Y las gravísimas es no estar inscrito ante la PROAC cuando estoy recolectando datos sensibles, recolección con engaño, revelar información, proporcionar información falsa, transferir bases de datos. Entonces, si además de todo lo anterior vemos estos tipos de faltas, pues yo creo que es importante entrarle al tema, no solamente de saber qué son datos personales, sino qué es la gestión de datos personales y cómo además debo cumplir la ley.
¿Por qué? Porque las sanciones son de muchos tipos, Ok, desde esa perspectiva entramos a la segunda parte de esta exposición y ya dejamos atrás lo que es digamos, las tareas que nos establece la ley. Todo lo que vimos hasta acá es básicamente lo que la ley nos dice que tenemos que cumplir, lo que los retos en la vida práctica tenemos, porque el mundo informático es tremendamente complejo, retador, en el sentido de que todos los días cambia. Y entonces, efectivamente, a partir de ese escenario legal y actual que tenemos, nosotros tenemos otros desafíos que vencer. Y es el tema de la ciberseguridad. Nosotros debemos elegir un proveedor adecuado para proteger nuestras bases de datos, para evitar el cifrado de datos sensibles. Eso es una cosa que urge y saber qué calidad tiene ese proveedor. Y si además somos proveedores de esa clase de gestión de datos personales, debemos además estar totalmente seguros de que lo estamos haciendo de acuerdo a la legislación nacional, pero con la milla extra. Y ahora vamos a ver por qué con la milla extra. Los datos personales son tema de actualidad. Los datos personales ya son un tema que suenan en la Asamblea Legislativa. Y ustedes saben que los señores diputados reaccionan no por política pública, sino reaccionan por hechos. Y como tenemos recientemente el caso de UPAP, cuidado si no se hace una modificación a esta legislación que nos va a pedir más allá de lo que ya tenemos y que no estamos cumpliendo. Entonces, el tema de elegir un buen proveedor va más allá de garantizar que no hayan cifrados de datos sensibles, sino de que no perdamos la información y que además no perdamos la confianza con nuestro cliente. En la ciberseguridad también tenemos que analizar lo que hemos vivido en los últimos 11 meses, que es el teletrabajo. Claro, nos fuimos todos para la casa a trabajar, perfecto, pero ¿cómo estamos haciendo la actualización de los datos personales que manejamos? Lo estamos haciendo de manera actual, o sea, en tiempo real. Y además, el teletrabajo no es un entorno ciberseguro. ¿Por qué? Porque a la gente la mandaron a la casa a trabajar, pero no le dieron protección real para estar con ciberseguridad. Entonces, es muy tarde para decir que el teletrabajo es maravilloso, pero que lleva problemas de ciberseguridad muy arriesgados. Entonces, efectivamente, no solamente tenemos que cuidar al proveedor, sino de cómo estamos utilizando y a dónde estamos conservando, protegiendo esos datos personales. Otro tema de importancia es el tema ético. O sea, nosotros no podemos decir, ya cumplo con la ley y punto. O sea, no se trata de no recibir sanciones, se trata de ir a un tema de dar la milla extra, fijarnos que realmente la forma en que manejamos los datos personales de nuestros clientes o usuarios es realmente la forma en que establecemos la confianza con la empresa u organización. De tal suerte que cuando empecé con la frase del CEO de Hewlett Packard, es en insistir que una buena gestión de datos personales lo que hace es que el usuario, el cliente, no se vaya de nuestras bases de datos, no se vaya de donde lo tenemos. ¿Por qué? Porque si el enfoque es un enfoque ético de protección al usuario o al cliente, este va a estar totalmente seguro que está en el lugar indicado. Entonces, es ir más allá de la ley, es dar la milla extra y hacernos en un enfoque totalmente ético. Y hay otro reto que es importante visualizar, que es el marketing digital. Ustedes saben, todos, de alguna manera, tanto organizaciones públicas como empresas privadas hacen marketing digital. Y en el marketing digital
es la oportunidad de enseñarle al usuario o al cliente cómo estamos realmente protegiendo sus datos personales. No solamente para crear esa relación de confianza indestructible, sino además para garantizar transversalmente a lo interno de mi organización de que las mejores prácticas en materia de protección y gestión de datos personales lo tengo. Entonces, el marketing digital no debe utilizarse únicamente para promocionar los productos y servicios que estamos dando al público, sino además haciendo conciencia de que sus datos personales están siendo protegidos adecuadamente. Entonces, esto más que un reto es una instancia. Utilicen el marketing digital para que su cliente, su usuario esté totalmente seguro de que no va a tener vulneraciones y en caso de vulneraciones, la organización está totalmente capacitada con protocolos de gestión para reaccionar adecuadamente y que el daño sea ínfimo. Y después, el último reto no es pequeño. Cuando empezamos a hablar de la industria 4.0, y muchos de ustedes ya están en la industria 4.0, comenzamos a hablar del Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas lo que hace es básicamente crear dispositivos que se conectan con otros dispositivos y que llevan datos personales. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La cápsula que el médico le dio para que usted se tomara. Era una cápsula que además era metálica, muy grande, que a usted le costó tomársela. Esa cápsula hace una recopilación de todo el conducto intestinal, gástrico e intestinal para identificar cómo está su organismo. Esos son datos sensibles, son datos de la salud. Esa píldora que usted después la descarta en heces, esa píldora está conectada, que está dentro de nuestro organismo, está conectada a un dispositivo que a la vez le manda señales a una base de datos que maneja un consultorio médico o que maneja la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, el Internet de las cosas no solamente hace posible cosas maravillosas como las que vemos en sistemas médicos, sino que genera que la seguridad de los dispositivos y la privacidad de estos nos digan de quién es la propiedad de los datos recopilados por esos dispositivos. Entonces vean que la píldora que era metálica, que se tomó el paciente, es descartada en heces y nadie anda detrás de ella. Es un dispositivo. Esa le disparó información a otro dispositivo que la subió a una base de datos de acuerdo a la cual tienen acceso el servicio médico que identifica sus datos sensibles. Entonces vean que la industria 4.0 y el Internet de las cosas genera de que efectivamente tengamos ahora un panorama más complicado de quién son los datos, cuál es el dispositivo que debo proteger. ¿Debo proteger el dispositivo o los datos que maneja este dispositivo o los que lanza directamente hacia la base de datos? Nuevamente, el CEO de Hewlett Packard nos dice, la gente no se da cuenta que el valor de los dispositivos de Internet de las cosas no son los dispositivos. Eso con lo que nosotros nos quedamos maravillados. La impresora que genera un montón de cosas maravillosas, la píldora que nos tragamos y que manda un feel a tiempo real de cómo está nuestro sistema gástrico e intestinal. Eso no es el valor importante del Internet de las cosas. Lo que es importante son los datos que recopilan esos dispositivos. Entonces, ahora en el mundo moderno, tenemos la industria 4.0 que nos vuelve aún más eficientes y al mismo tiempo eventualmente más vulnerables.
Entonces, desde esa perspectiva, entramos a la última parte de esta presentación en la cual quiero que la hagamos totalmente interactiva. Como ya no veo, ya no estoy viendo a los participantes, no veo manitas levantadas, entonces tal vez alguien me ayuda a ver, a poder ver otra vez los participantes exactamente, por favor, a ver los participantes y ver manitas encendidas y además que tengan la libertad de, primero voy a servirme a hacer preguntas por temas y después podemos comenzar un ayuda memoria de lo que hemos visto, qué es lo que viene, cuáles son los problemas que tengo en mi organización y cómo podría yo contestar cada una de estas preguntas. En el tema de ciberseguridad, identificamos los datos que recopilamos. Creemos que mientras más datos mejor. Ya sabemos que no. O sea, por eso es importante saber qué datos recopilamos y para qué los recopilamos. La siguiente pregunta, el principio del mínimo privilegio. Es un principio que establece que en la organización, mientras menos personas tengan acceso a datos sensibles, menos riesgos vamos a tener. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿quiénes tienen acceso a la información de datos personales? En materia de medidas de seguridad básicas, ¿quién y cuándo y cuántas veces están haciendo las copias de nuestras bases de datos? ¿Cuáles son las vulnerabilidades que tiene nuestro sistema? Me he sentado con el ingeniero a hablarlas, me he sentado con el departamento de tecnología a ver este tema. ¿Cuál es el procedimiento que tiene la organización para corregir en tiempo real y en menor tiempo posible las crisis que pueda tener? ¿Y cuál es el tiempo de corrección de cualquier usuario que me pide eliminación, modificación o actualización? En el tema de cifrado de información, ¿cómo es el almacenamiento externo que estoy utilizando? O si todo lo tengo en una computadora. ¿Y a dónde tengo la computadora? ¿Dónde esa computadora se queda? ¿Dónde están los servidores? ¿Qué pasa si se caen los servidores? ¿Cómo manejo los servidores? Si los servidores están en la misma empresa, ¿cómo estoy almacenando esa información? Si la tengo en dispositivos móviles o no. ¿Cómo estoy usando las conexiones a redes inseguras que son todas las que estamos utilizando actualmente en teletrabajo? Vean que estas son pocas preguntas solamente en materia de ciberseguridad. Luego, en materia de, vamos a ver, en materia de riesgos, conocemos los datos que manejamos en cada proceso, porque además podemos tener datos distintos para procesos distintos. Entonces, por ejemplo, en una empresa de servicios públicos, por ejemplo, podría tener datos de comportamiento crediticio en una etapa digamos, de tratamiento con el cliente, pero podría ser que luego tengo otros datos personales, dónde vive, cómo es la vivienda, qué tipo de conexiones tiene, o sea, son datos personales. Entonces, identificar los datos que manejamos en cada proceso, porque ya sabemos que dentro de nuestra organización tenemos procesos distintos. Tenemos un procedimiento diseñado y probado para enfrentar una vulneración. Eso, por supuesto, nos obliga a sentarnos con el departamento de tecnología de información o con el ingeniero a decir, ok, yo puedo ser hackeado y cómo vamos a reaccionar. ¿Cuál es el procedimiento diseñado? Y probémoslo con un hacker interno, probémoslo para ver cómo podemos hacer para que nadie más pueda ingresar. Recuerden que ahora el ciberespionaje es más frecuente
de lo que nos imaginamos y sobre todo en las competencias. Y les cuento que, sin decir el sector, recientemente estoy atendiendo un caso de empresas que son solo 4 empresas en el país que producen un producto. Ellas son competidoras entre sí y recientemente una identificó ciberespionaje por parte de la otra. Entonces vean que en el mundo de los negocios el espionaje ya no se manda con el empleadito que antes mandábamos para ver cómo funcionaba. No, 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 eso ya no se usa. Ahora, ahora lo que el espionaje se maneja a nivel cibernético. Entonces, hay que saber cuáles son esas vulneraciones eventuales que tenemos en ciberespionaje. ¿Quiénes son los responsables en la empresa de identificar y corregir riesgos? Porque los riesgos tenemos que preverlos. No verlos después de que sucedieron, sino preverlos. Y eso, obviamente, es una visión multiprofesional de empresas que, como nosotros vemos, el espectro completamente íntegro. Y después, sí generamos documentación y registros de auditoría en cada etapa de recolección de datos. Estas auditorías internas son muy importantes en protección de datos, no solamente para autoevaluarnos, sino también para defendernos frente a eventuales sanciones que vengan en adelante. Y además, estos registros de auditoría interna en ciberseguridad son súper importantes para poder tener un mecanismo de control a nuestro equipo de tecnología de información. Lo que no se mide no sirve. Y si usted cree que su informático, su equipo informático es muy bueno, pero no lo ha evaluado porque no tiene un registro de auditoría de este tipo de manejos, pues entonces usted lo cree, pero no puede tener certeza porque no hay evaluación con respecto a ello. Otro tema que es importante que nos presentemos en materia general es básicamente, creo que hay un tema más, la automatización de los datos o la participación humana. Ya hemos dicho quiénes participan, si son básicamente hardware y software, si está todo automatizado, si son proveedores de servicios de alta tecnología o si hay participación humana. La respuesta usted la va a tener de acuerdo al crecimiento de su empresa, al tamaño de su empresa, al presupuesto de su empresa. Pero lo que sí es importante de ver en esta automatización de bases de datos es quiénes participan, cómo los hemos capacitado respecto a todo este tema de protección de datos. Hay políticas de protección de datos y la conocen las personas que tienen accesos restringidos a estas bases de datos. ¿En quiénes hemos delegado la formación del capital humano sobre esta materia? Porque ahora les aseguro que van a aparecer un montón de expertos en materia de datos personales. Se leen la ley y dicen que ya son expertos. Hay que fijarse quién es la persona que va a capacitar al capital humano en estos temas, que son transversales de toda la empresa, o sea, desde la persona que está ayudándonos con la limpieza hasta la persona que está al servicio al cliente y por supuesto los que están conectados con las bases de datos. ¿Hay temor del capital humano de informar sobre las vulnerabilidades existentes? ¿Cuántas veces se habla sobre el tema en la empresa? ¿Qué puede pasar si yo no le cuento a mis jefaturas qué está sucediendo? ¿Quién llamó? ¿Quién se quejó por el manejo de datos personales? O sea, esa retroalimentación del colaborador con la persona que maneja datos personales es súper importante. De tal suerte que estas son solamente algunas de las preguntas que traía para abrir el espacio que creo que va a ser más productivo, donde ustedes participen y pregunten
todas las dudas que tengan, no solamente sobre la parte teórica, sino sobre los retos y sobre los desafíos que tenemos en cualquier organización. Cerrando mi participación diciéndole que los datos personales son el nuevo petróleo. Efectivamente son el nuevo petróleo, pero un petróleo que no contamina, pero que nos puede hacer tanto daño como hacían los derrames de combustibles por parte de los barcos en nuestros mares. ¿Se acuerdan el montón de peces y el gran daño que le hacían a la especie marina, tanto vegetal como animal, los derramamientos de petróleos? Bueno, los datos personales son igual de valiosos que el petróleo, pero un derramamiento de petróleo genera en datos personales los mismos daños. Entonces, ahora sí, abrimos creo que dejo de presentar para que ustedes nos podamos ver y efectivamente dejar de vernos todos y poder identificarlos a ustedes y saber cuáles dudas tienen ustedes con respecto a las preguntas formuladas. Adelante. ¿Deje de presentar o sigue la presentación en... Sí, ya dejo de presentar. Ok, perfecto. Sí, Muy bien. hay una pregunta de Rodney Barquero. Dice, las bases de datos no pueden quedar en manos de cualquiera. Ve un call center, el call center de la reforma. Bueno, es un comentario. Sí, claro. Y tiene toda la razón, ¿verdad? Pero además, ¿por qué ese call center funciona? Porque hay una base de datos mal manejada en una organización empresarial. O sea, ese call center no funcionaría si no tuvieran la base de datos que otro no protegió. Entonces, es un acto criminal, pero efectivamente es un ejemplo de un mal manejo de una base de datos por un tercero. Una fuga o una compra de datos. Exactamente. Vamos a ver si aquí hay alguna, pero pueden participar a viva voz. Y me gustan comentarios también, porque vean que realmente los desafíos que tenemos en nuestras organizaciones son muy grandes, porque la ciberseguridad cada día está más comprometida y los espacios de tecnologías de información cambian todos los días y mejoran todos los días. Y además tenemos gente muy, muy capacitada, ¿verdad? Ronnie también comenta que la mayoría de los ataques de ciberseguridad se dan a través del correo electrónico. Y Leslie Marcela nos pregunta, ¿deben inscribirse siempre todas las bases de datos o solamente los que comercializan? No, todas las bases de datos. Y muy buena pregunta, Leslie Marcela. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que las bases de datos que se deben manejar son aquellas que son grandes y de empresa de venta de bienes y servicios. No, todas las bases de datos se deben proteger y dentro de ellas están todas aquellas que se manejan para efectos estadísticos. Por ejemplo, las de las universidades, que se manejan para efectos estadísticos de saber cómo es el comportamiento del estudiante en su rendimiento académico, propiamente dicho. Todas ellas tienen que estar totalmente inscritas en la prueba, pero además de inscritas, tienen que tener su propia política. Bien, Alessandra Moreno dice muchísimas gracias, me parecieron excelentes y muy útiles las preguntas para realizar el diagnóstico en la empresa. Y estas son solo algunas de las preguntas que me atreví a presentarles, porque realmente, pues, dependiendo del entorno y el perfil al cual van dirigidos ustedes, las organizaciones, pues así serán. Las de comportamiento crediticio que manejan datos sensibles, pues hay una infinidad de preguntas que podríamos evacuar
ahora o en una sesión ya con cada una de las organizaciones. Las que dan venta de servicios públicos también, porque tienen siendo el Estado, tiene una obligación superior de garantizarle al ciudadano que sus datos no van a ser vulnerados. ¿Recuerdan cuando CICERE fue vulnerada? La base de datos de CICERE, que es la que conserva todos los salarios de las personas en este país, se vulneró. Eso le costó al gerente del banco que manejaba CICERE y donde se dio la vulneración, le costó la salida, aunque él no tuviera nada que ver, porque era un tema tecnológico. Pero es que es realmente las preguntas que debemos hacernos como organización. O sea, no podemos delegar en los ingenieros de sistemas, no podemos delegar este tema si no estamos involucrados todos los que estamos a cargo de la empresa. Dice, bueno, eso responde a la pregunta de Rolando, que hablaba de la responsabilidad de las bases de datos, ¿es de tecnología o del negocio? Del negocio. Y sí, eso se hace a través del sistema de gestión de seguridad de la información, ¿verdad? Y Alessandra Moreno también pregunta cómo manejan en Costa Rica el tema de tratamiento transfronterizo de datos. Ok, para efectos de los datos, en realidad ya no tienen fronteras. Los datos y Panama Papers son un buen ejemplo de ellos, ¿verdad? Las bases de datos, no importa dónde estén. Usted puede tener un proveedor de servicio en Costa Rica, en Panamá o en Europa. Lo importante es que su proveedor de servicios de protección de datos personales sea seguro, de confianza y no tenga vulnerabilidades. Ok, los datos se pueden manejar independientemente de la parte territorial. Lo que sí es aplicable a nivel territorial es la legislación. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo un proveedor de servicios radicado en Panamá, para no ponerlo tan lejos, en Panamá, la vulneración se da en Panamá, pero el daño se da a un cliente en Costa Rica, la legislación aplicable es la de Costa Rica. Y la responsabilidad es básicamente del CEO o encargado de la empresa que tuvo la vulneración. Realmente aquí hay que identificar, y es muy buena pregunta, que no importa a dónde estén protegidos los datos, sino de quién son los datos personales. Si los datos personales son de costarricense radicado en Costa Rica y la empresa está radicada en Costa Rica, la legislación aplicable es la de Costa Rica. Si los datos que se manejan son de un cliente que tenemos en Ecuador, vive en Ecuador y los negocios los hacemos con ellos en Ecuador, la vulneración se le da a ese cliente en Ecuador, ahí entra el derecho internacional, donde la mitad de la legislación aplicable es la costarricense y la mitad de la legislación aplicable es del país donde se dieron los daños y está la persona ofendida. Por eso he sido tan insistente a lo largo de esta presentación de indicarles que efectivamente hay que dar la milla extra, o sea, no cumplir con lo que nuestra ley dice. Ese es el mínimo de protección. Hay que proteger más allá de eso y Europa son buenos ejemplos de protección mundial. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las vulneraciones las podemos tener extraterritorialmente. Excelente su pregunta, Alexandra. Ahora, si desea Alexandra que le identifique algún otro aspecto de su pregunta, porque tiene muchas connotaciones que tal vez no le he podido contestar, con muchísimo gusto. Nada más por aquí nos preguntan que si puede mencionar alguna política que tenga deficiencias acorde a nuestra legislación con respecto a la protección de datos. Bueno. Es que la política se crea. La política es un manifiesto empresarial que debe crear un equipo de profesionales para proteger los datos de sus clientes, sin utilizar ejemplos concretos, pero sí líneas de acción.
las protecciones, las políticas de protección de datos que manejan las empresas centroamericanas de línea blanca a crédito son un ejemplo de lo que no debe ser. Pero en términos genéricos, por eso les digo, tiene que ser, las políticas se crean de acuerdo al producto y el servicio que se vende, de acuerdo a la base de datos que tenemos, de acuerdo al tipo de datos que tenemos, porque si tenemos bases de datos irrestrictos, las protecciones son distintas. Si tenemos bases de datos sensibles o de comportamiento crediticio que también son sensibles, tenemos que protegernos más. Entonces, esa política estará definida por el tipo de actividad, por el tipo de datos que tengamos y además por la legislación aplicable. Ok, aquí Alessandra nada más agradece y dice que en Panamá, por ejemplo, la legislación obliga al responsable de la base de datos a asegurarse que esa base de datos que se encuentra custodiada en el extranjero goce de una protección igual o superior a la que brinda la legislación panameña. Por eso yo les hablaba de la milla extra, exactamente, donde no solamente es más del mínimo protegido por la legislación nacional, sino ir más allá y con criterios éticos. Entonces lleva totalmente la razón Alexandra de indicar de que los mínimos de protección son de las bases de datos y de las políticas de protección de bases de datos son la legislación nacional, pero eso es un mínimo, hay que tenerlas adecuadas a la legislación del entorno y sobre todo con quién realizamos negocios. Entonces, si somos una empresa que tiene negocios con Asia y con Estados Unidos, esa política de protección de datos tiene que estar totalmente blindada a prueba de todo, porque son entornos que se mueven en ambientes muy hostiles en materia de vulneraciones y además de que muchos de los usuarios permiten la recolección de sus datos para después demandar. Es que este es otro tema, ¿verdad? Muchos de los usuarios han encontrado dinero en el mal manejo de las bases de datos personales. Entonces, ingresan y solicitan ingresar a nuestras bases de datos para eventualmente generar hackeos, daños a sí mismos que no se pueden comprobar y efectivamente después la empresa queda obligada al pago de daños y perjuicios a ese usuario. Ya no solamente a la legislación, a las sanciones que nos establezca la Agencia de Protección de Datos, sino al pago de daños y perjuicios que se puedan incoar en vía civil y contencioso administrativa. Si fuera una empresa pública, ¿verdad? Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora, Rocío. Bueno, a todos agradecerles la presencia, su tiempo y estamos a sus órdenes. Pronto les haremos saber de los siguientes webinars relacionados con estos temas o con otros, ¿verdad? Tenemos que hablar un poco de seguridad, tenemos que hablar de clasificación de la información, que es fundamental para este tipo de cosas e importante para poder lograr una mejor gestión en las organizaciones. Y estamos en contacto. Recordarles el formulario. Lo leemos todos y de ahí también sacamos programación para los futuros eventos. A todos, muchas gracias, síganse cuidando y una excelente tarde. Muy buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Doña Rocío, hay una pregunta que nos pusieron aquí como ya al final, que dice que si existe un órgano para la legislación a nivel internacional. La Comunidad Económica Europea tiene un órgano, pero a nivel latinoamericano no tenemos un órgano. Muy bien. Bueno, gracias a todos entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.